Episodio 13, la semifinal de... Bueno amigos, esto ya se va acabando. Y creo que el paso por la 1 de este programa no ha sido para nada productivo. Creo que apenas ha conseguido un puñado más de nuevos espectadores, y lo que sí ha conseguido quizá es cargar un poquito a los habituales de la ETV. Hay que ver cómo reciben o cómo recibimos los habituales de la ETV esta nueva edición que se supone que están preparando, la del 20, que he oído por ahí que todavía ni está rodada, o sea, a ver para cuándo llega, y que creo que nos ha dejado un poquito temerosos de que nos puedan meter algo de lo que no ha funcionado en esta aventura en la 1. Muchísimo, no mucho no, sobre todo muchísimo. Y es que este episodio 13, esta semifinal, tampoco es que haya mejorado en números de audiencia. La audiencia ha sido 7,1, otra vez más ha vuelto a bajar, no tiene números de continuidad, y eso que el episodio podía prometer ser bastante interesante, porque al haber 9 concursantes en las redes la gente estaba, oye, ¿cómo va a ser para una final? Porque normalmente suelen ser 5, a lo sumo 6, 4 partís. Yo aquí lo tenía clarísimo desde el principio, antes de empezar. Harán la prueba de escaleras al cielo, luego una asamblea, nominarán a uno para que ya sea automáticamente finalista, y luego entre los que queden harán bambús y se irán pues todos los que no consigan pasar. Y eso me hubiera parecido un programa bastante interesante, pero no, decidieron hacerlo de otra manera. A ver, en favor del programa he de decir que el principio me sorprendió y me gustó porque generó bastante polémica. Y es que el principio normalmente siempre es con el correo, y en este caso no, en este caso fueron directamente ni prueba ni nada, a una asamblea en la que iban a votar positivo pero también negativo. Yo hasta ahora no recuerdo ahora mismo ninguna asamblea en la que se haya hecho así. Y estuvo interesante, digo, porque hubo mucha estrategia y sobre todo mucha estrategia fallida. Primero hicieron la votación en positivo, después hicieron la votación en negativo y descubrieron primero el de la votación en negativo antes de saber quién era el de la votación en positivo. Entonces en la votación en negativo hubo algo que fue clave, y es que empezó Puma, y Puma, no sé si por querer agradar, por no querer ser el señalado como el malo o algo así, en vez de ir a por Miguel, que era obviamente por el que habían ido en el episodio anterior, habían ido por su equipo y sus afines, ya que, como ellos decían, se habían sentido ofendidos porque no se habían juntado con ellos cuando el correo especificaba juntarse por afinidad. Pero bueno, ellos ahí lo consideraron una traición. Sin embargo, lo que 24 horas antes era una traición, ahora de repente para Puma pues no era tan importante. Y entonces, en vez de ir a por Miguel, que era el que quedaba de ese grupo de elegidos o de los que habían traicionado, fue a por Chase. Esto fue un error de cálculo tremendo, porque a ver, hay que tener en cuenta que todos los azules iban a ir a por un rojo. La única forma de equilibrar eso era que los rojos fueran a por un azul. Entonces, en el momento en que Puma da uno de los votos, obliga a que para equilibrar y salvar al rojo, que podía ser él o podía ser cualquier otro, todos sus compañeros, los otros 3, tenían que ir a por esa misma persona. Entonces, al no ir a por Miguel, que hubieran ido todos los azules y Johanna a por Miguel si se lo da, los azules lo que hicieron para no dividir su voto es, pues vamos a por Puma. Chase automáticamente se lo devolvió, y entonces todos los azules fueron a por Puma. Claro, ¿esto qué generó? 4 votos a Chase, 4 votos a Puma, y Miguel tenía que decidir. Y entonces Miguel se lo dio a Puma, devolviéndole así un zasca en toda la boca por la nominación que hizo a su hermano y a sus amigos en el episodio anterior. Que estos le preguntaban, oye, ¿cómo es posible que nos votes a nosotros? Es una traición, que es lo mismo que habían hecho ellos en el episodio anterior. Pero aún así le pedían explicaciones, y Miguel les dijo claramente, si he nominado a Chase para que sea el que se clasifique a la final, ¿cómo le voy a nominar también para que vaya al duelo? No tiene sentido. Entonces, si a uno le he nominado en positivo, al otro le tendré que nominar en negativo, y solo me habéis dejado estas dos opciones. Así que Puma, el primer nominado directamente para duelo, le ha salido el tiro por la culata, porque si hubiera dado a Miguel la nominación, iba Miguel seguro, los azules hubieran ido por detrás y todas las nominaciones para Miguel. Pero claro, él no quería quedar como el señalado de la traición total. Ya la habían hecho, pero bueno, ya ir también contra él hubiera parecido, pero es que lo tenían casi apalabrado que iban a ir contra él, o sea que no sé, le salió ese ramalazo y ahí la cagó. Y por el otro lado estaba la nominación en positivo. En positivo tenían que nominar todos a quien creían que se merecía más pasar a la final. Y aquí otra vez más el fallo en la estrategia, en este caso de Agus, que para mí él dijo, yo meto a Johanna, todos van a meter a Johanna porque la consideramos la más débil, y así nos aseguramos un rival que consideramos más débil en la final. Claro, Agus pensó por sí mismo, pero no planteó que el resto igual no pensaba lo mismo. ¿Esto qué generó? Pues que más o menos todos los azules, incluido Miguel, o una mayoría de azules incluido Miguel, nominasen a Chase.
y entre los rojos la mayoría fue para Montoya, pero la mayoría menos el de él, que iba para Johanna. Entonces, claro, el elegido por sus compañeros para pasar a la final fue Chase, por la diferencia de un voto con respecto a Montoya, que también te digo, menos mal que Montoya no pasó a la final, porque para lo que ha hecho este hombre, si encima llega a pasar sin hacer nada. Total, que de esta asamblea sale un nominado, Puma, y una persona que va directamente ya a la final, que es Chase. Después de eso, Chase iba al campamento borrico, le tocaría todo esto de las cartas, no sé qué, no sé cuánto, y todos al campamento de Alcatraz, desde donde esta vez sí les llegaría un correo y les llevaría al juego de inmunidad. Pero ¿qué pasa? Que el juego de inmunidad no lo iban a jugar todos. Había uno, Puma, que se quedaba en el campamento, y de los 7 que quedaban era el de escaleras al cielo, iba a ser individual pero doble. Esto es algo que ya hicieron el año pasado que a mí no me gusta, o sea, si estamos en la parte unificada, ¿por qué haces las pruebas que tengan que ir de 2 en 2, de 4 en 4, de 3 en 3? Es que lo condiciona mucho. Aquí queremos que luchen cada uno con sus armas y ver qué es lo que son capaces. Creo que es muy obvio. Entonces a mí no me gustó, pero sí que es cierto que la parte individual era con la brújula localizar tu cuerda, y luego según ibas localizando tu cuerda y volvías a los palos, pues allí tenías que esperar al siguiente, y con eso se hacían una pareja, y esa pareja que se formaba era la que tenía que subir a por el banderín que estaba en lo alto de los palos. De la parte de las brújulas, decir dos cosas. Lo primero, que Montoya es un desastre. No tenía ni idea de por dónde le daba el aire con la brújula, pero es que ya le hemos visto que en el momento que le toca hacer a él solo, nada, ni con la brújula, ni el día de las antorchas, ni el día del muro infernal. Siempre que tenía que ir él solo, desaparecía totalmente de la prueba, y eso le convirtió en el primer perdedor de la prueba, porque sí que es verdad que todos los demás consiguieron la cuerda y por lo tanto hicieron parejas e intentaron subir. Pero hay otra cosa que quiero señalar. Para mí no es lo mismo que tu cuerda esté 80 metros dentro de la jungla que vas andando, o que esté 180 y tengas que ir nadando en una isla detrás. Es cierto, y el programa se defiende con que era suerte. Nadie te había puesto a ti en concreto que hicieras eso, pero sí que condiciona mucho. A ver, si yo a la hora de sacar el palo saco el que tengo que ir nadando 180 metros y tengo que volver nadando 180 metros y tengo que ir hasta una isla, eso ya me quita muchas posibilidades. Y es un poco lo que pasó. Eusebi, que para mí era uno de los candidatos a ser ganador en esta prueba, tardó muchísimo en encontrarla, y su pareja, que también tuvo que ir nadando, que fue Azo, también tardaron muchísimo, llegaron los terceros. Es cierto que los primeros fueron los que mejor manejaban la brújula, pero también es cierto que eran los que tenían menos recorrido y los que tenían que hacerlo andando, ir y vuelta. Entonces fueron los primeros en conseguir poner la cuerda, tanto Johanna como Miguel, y los segundos fueron Agus y Mati. Ya para los terceros hubo una diferencia importante que les privaría de poder llegar arriba. De hecho, los que más cerca parecía que estaban, por el resumen este que nos dan, que a veces engaña un poquito, era Agus, al que le vemos que prácticamente llega hasta la altura del banderín, le queda muy poquito por subir, pero estando ya arriba se cae y deja la cuerda tan arriba que no es posible volver a cogerla para intentar volver. Mati se desespera un poco porque le exige, oye, vamos a intentarlo, vamos a ir a por la cuerda y tal, pero no, yo creo que Agus está desfondado y ya se ve, o sea, siente esta cosa de que ya no va a conseguir, entonces ya pasa. Eso le deja bastante vía libre el camino a Johanna y a Miguel, que para cuando empiece Eusebi a escalar, teniendo en cuenta que había tenido que enseñar a Azo a hacer los nudos y tal, y que la primera parte la hace Azo, para cuando ya empiece Eusebi, es que Miguel estaba prácticamente arriba, le quedaba nada subir menos de 1 metro la cuerda y ya cogerlo. Y eso fue lo que pasó, que los primeros en coger el banderín fueron Miguel y Johanna, por lo tanto los que se unen a Chase como finalistas, y el resto, ¿qué? Pues no teníamos ni idea. Ellos planteaban otra vez otra asamblea, pero ya habiendo un nominado yo lo tenía claro. Ahora van todos a los bambús y el que pueda pasar es el que pasa. 1, 2, 3 a lo sumo si consiguen pasar. Y eso te deja una final así bastante guay, ¿no? Yo confiaba en que Eusebi podía hacer los bambús. Pero sin embargo el programa nos volvió a dar otro giro y en esta ocasión para mí no para bien. Me siento estafado. Porque en vez de los bambús, uno de los duelos más míticos y que muy pocas personas lo han pasado, nos pusieron un laberinto individual. Ya lo hemos visto y a mí no me gusta como individual. Como colectivo me parece una prueba súper interesante. Hay mucha fricción, hay mucha dureza, tensión, pero en el momento que es individual, y más como es este caso, que no había ninguna referencia, que eran ellos mismos con los ojos vendados, meterse en el laberinto hasta el centro, coger un banderín y volver a salir, ahí es muchísima suerte, y me parece muy mal que a estas alturas del programa haya tanto condicionante de suerte. Justifican que es saber orientarse, pero es que con los ojos tapados y dándote 2 vueltas, ¿quién se orienta? Eso es
es que es muy complicado. De hecho ya les pasó, varios de ellos, Puma, Azo, estuvieron fuera del laberinto, pensaban que estaban dentro en el centro y estaban fuera, se habían salido varias veces además. El nivel de desorientación ahí es tan fuerte que es suerte, es que es suerte. De hecho el duelo lo llevaron muy bien siempre por delante tanto Agus como Eusebi. Eusebi fue el primero en salir, aunque la primera parte la hizo primero Agus un poco mejor, pero sí, fueron los dos primeros que salieron, los dos primeros que se clasificaron. Y había otra cosa que tampoco me gustaba, y es que en vez de eliminar a 3 o a 4, que la semifinal sea dura y que elimine a mucha gente y que dejes una final más justita de gente, no, solo en la semifinal solo se van 2 y queda una final con 7 personas. Que ha resultado ser un mojón, ¿no? Con lo cual luego Azo, que quedó ahí un poco entre medias, no fue ni en el grupo de cabeza ni se quedó atrasado como los otros, salió tercero, clasificado, y quedaba una sola plaza entre Montoya, Puma y Mati. El primero en coger el banderín del centro fue Montoya, pero no se lo amarró bien y entonces a la hora de salir, justo en la salida del centro, se le cayó. Y aunque Raquel le echó una mano, que le dijo, oye Montoya, lo tienes justo detrás, Montoya en vez de pararse a buscarlo, pararse 30 segundos a buscarlo, no, tiró, lo tengo detrás, lo tengo aquí, pues tiro para adelante. Y luego decía, no, es que me han dicho que lo tenía y no lo tengo, es que es culpa de Raquel, es que injusticia. Flipado, no ha hecho nada, él solo cuando ha tenido que hacer, lo ha hecho súper mal. Y encima echan las culpas a la organización. Eso prácticamente le descalificaba ya para poder conseguir, porque una vez que te marchas de donde está el banderín enterrado en el barro, encuéntralo sin nadie que te oriente. Es imposible, literalmente imposible. Así que solo quedaban Puma y Mati. Los dos más o menos llegan al centro a la vez, un poquito por delante Mati, cogen el banderín y los dos salen prácticamente a la vez. Pero es verdad que luego en el debate le comentaron que Mati cogió la zona más larga para salir y que Puma fue por la más corta. Pero claro, el nivel de desorientación, lo que decimos, la suerte de si coges bien o no una salida una vez, ya te lía tanto que fue Mati el que salió antes, aún por el camino más largo que Puma. Así que por los pelos, Mati también se unió a los finalistas y quedaron eliminados tanto Montoya como Puma. Mira, los dos que habían liado tanto en el programa anterior y que tan mal les había salido la asamblea de este programa al principio, los dos fueron un poquito carne de cañón por esas malas decisiones en la asamblea. La mala decisión de Agus, la mala decisión de Puma a la hora de la nominación. También te digo que me alegro de que Montoya no llegue a la final, todo hay que decirlo. Y así es más o menos como acaba el programa. Después hubo un debate que estuvo bastante acalorado entre David Seco, que no se corta, Puma, Montoya y Dani también, los tres ahí. Hubo bastante jaleo, estuvo bastante interesante, pero a mí lo que más me chirría es que tenemos unos datos muy malos de audiencia. Tenemos para la semana que viene, ya adelantaron que la final es estilo gala, como suele ser en la ETV, que suele ser un rollazo total, y encima no lo agiliza el que haya 7 participantes en la final. Va a ser una gala peñazo, y con los números de audiencia que tienes, que va a caer en picado. Porque ya muchos de los que vemos habitualmente el Conquist, la final no nos gusta, porque la hacen eterna. Imagínate por los 4 que han venido nuevos cuando lleven una hora viendo y vean que son las 12 de la noche y todavía ni ha empezado las pruebas. Es que van a hacer unos datos de audiencia lamentables y aquí se va a acabar, yo creo, que la aventura del Conquist. Alguien he oído por ahí y si estaban negociando para renovar, yo no creo que la 1 se meta a renovar un programa con estos datos de audiencia. Así que ya sabéis, darle a un like, suscribiros, comentarme para ver qué es lo que os ha parecido a vosotros y ya sí que nos vemos la semana que viene para el último programa. Un saludo y agur. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?